Bienvenidos y bienvenidas a esta lectura del libro de Hechos. Hoy vamos a ver el capítulo número 11. Dice: oyeron los apóstoles, los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres, y fieras, y reptiles, y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y hay varias consideraciones, pero básicamente hay que tener muy en cuenta el capítulo 10 para entender este capítulo. En primer lugar, bueno, incluso dice: oyeron que los gentiles también habían recibido la palabra de Dios. ¿Qué pasó? Pedro vuelve, y cuando vuelve se encuentra con las personas de la circuncisión, dice la palabra, en el fondo son los judíos. Recordemos que la circuncisión es algo característico del pueblo judío, que obedece al pacto que Dios le dio a Abraham, y todos aquellos que eran circuncidados pertenecían al pueblo judío como tal, y aquellos que no eran circuncidados, los incircuncisos, no pertenecían al pueblo, y por ende no se les podía, bueno, lo explicaba en el capítulo 10, ¿no? eh, los judíos tenían impedido estar con ellos, comer con ellos, y peor aún vivir con ellos. Pero claro, sabemos que Pedro se quedó con Cornelio por algunos días. Recordemos el último capítulo, versículo del capítulo 10, donde le piden que se quede algunos días. Y claro, aquí viene de cierta manera, una acusación. Le dicen: tú te hospedaste en casa de gente incircuncisa y comiste con ellos. Bueno, recordemos el tema de la comida. Ellos tenían animales inmundos, de los cuales no podían comer, e incluso de los animales que sí podían comer, tenían que comprar en ciertos lugares. Esa comida se llamaba kosher, y ese tipo de comida. Y comer con ellos implicaba algo inmundo, algo impuro. ¿Qué hace Pedro? Va y le cuenta lo sucedido. Les cuenta la visión que tuvo, que el Señor le mostró una visión, algo así como un lienzo que va y desciende del cielo, y le muestra varios animales, entre ellos animales inmundos. Recordemos que los reptiles, ellos no podían comer reptiles, y en la visión aparecen reptiles, fieras, entre otros. Insisto, para entender mejor esto, en caso de que no se entienda, hay que leer el capítulo 10. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel, que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, le concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era, quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida.
Bueno, aquí vemos que Pedro sigue narrando lo sucedido en relación a Cornelio. Recordemos que todo esto le ocurrió con Cornelio, este centurión romano, que se encontraba en Cesarea. Y ahora lo que comienza a hacer es contar la visión que tuvo Cornelio. Cuenta de cómo eh, se le apareció un ángel mientras oraba. Bueno, ahí le decía, bueno, esto aparece más en el capítulo 10, cuando le decía que su oración ha sido escuchada y han sido vistas sus limonas, su ofrenda. Y le dice el ángel que vaya en búsqueda de Pedro. Pedro va y por esa causa se encuentra con él. Y en este caso, bueno, aquí tenemos también una simple frase que tiene que ver con la revelación o sea, con la visión que le dio el ángel a Cornelio. Y en el fondo, bueno, aquí le puse tú y tu casa. Tiene que ver con esa promesa que el Señor le da a Cornelio, de que él y su casa iba a ser salva. Y esto debe entenderse por la palabra misma. No debe entenderse como que si es que una persona cree y los otros no creen, van a ser salvos. Eso es antibíblico. Recordemos un principio hermenéutico que tiene que ver con la interpretación de la palabra, que una persona solamente puede ser salva personalmente cuando cree en Jesucristo. Y esto es más bien algo personal. Pero si hay una promesa, y en el fondo también recordemos el contexto que tiene Cornelio, que en el fondo le invita a sus más cercanos. Y se cree que estas personas también obedecían y consideraban al Señor. Eran fieles judíos, por así decirlo. Recordemos que ellos se convirtieron al judaísmo, pero con límites, ¿no? También eran considerados gentiles y todo eso. Pero sí consideraban al Señor. Y por eso el Señor le da esa promesa de que él y su casa iban a ser salvos. Y también recordemos la escena que mientras Pedro hablaba, al instante vino el Espíritu Santo y se derramó sobre todos los que estaban en esa casa, que eran varias personas. Ahí estaban los más cercanos a Cornelio, su familia, sus amigos, etc. ¿Qué hace Pedro? Recuerda la escritura de Marcos 1:8, que en el fondo son las palabras del Señor, cuando dice que Juan bautizaba en agua, pero y que él iba a bautizar en el Espíritu Santo. O sea, en el fondo el Espíritu Santo le iba a bautizar en fuego. Y sabemos que esto pasó en Pentecostés, en Hechos 2, pero Pedro hace alusión a esto como algo que sigue sucediendo. No es que pasó una vez y se quedó allí, sino que sigue sucediendo. Y nada, aquí Pedro dice una frase notable, que es, ¿quién soy yo para ponerme a los planes de Dios? Y eso es, eh, tener esa revelación creo que es trascendente, porque uno no puede ir en contra de la voluntad de Dios. Recordemos, por ejemplo, cuando Gamaliel hablaba ante el Sanedrín sobre los apóstoles, cuando estaban siendo enjuiciados, y él les dice que si es obra de hombre va a desaparecer esta predicación, pero si es obra de Dios, tengan cuidado que no se vayan a encontrar ellos mismos luchando contra Dios. Entonces, claro, aquí Pedro en ese contexto también dice que soy yo para oponerme a los planes de Dios. Hace la pregunta. Y el versículo 18 dice, entonces oído estas cosas callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Aquí está en otra versión, dice entonces también a los gentiles Dios ha concedido el arrepentimiento que lleva vida. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia, que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé
que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Recordemos lo que sucedió después de la muerte de Esteban, esto en Hechos 8, desde el versículo 1 en adelante, que los cristianos fueron perseguidos y por ende hubo una gran persecución y fueron esparcidos. Y en eso los cristianos no predicaron, los cristianos judíos no le predicaron a otras personas que no fuesen judías. Pero se habla que ciertas personas desde Chipre y desde Cilicia, de Cirene, perdón, sí, de Cirene, fueron a predicarle a los griegos. Y dice, los cristianos esparcidos siguen predicando en el Líbano, Chipre y Siria. Pero también, bueno, le predicaron a algunos, solamente le predicaron a los judíos y otros le predicaron a los griegos. Aquí hay que hacer énfasis porque nace la iglesia de Antioquía, que es la iglesia en que más adelante, lo vamos a ver en el capítulo 13, es desde donde parte como misionero Pablo y Bernabé, junto a Juan Marcos. Y dicen, empezaron a hablar también a los griegos. Y aquí es muy importante unir lo que ocurrió con Cornelio, cómo ahora estaban predicándole a los gentiles. Y dice, un gran número creyó y se volvió al Señor. ¿Qué sucede? La iglesia de Jerusalén se entera de esto y envía a Bernabé a Antioquía a reconocer qué era lo que estaba pasando. Cuando va a Bernabé, dice el versículo 23, cuando llegó y vio la gracia de Dios se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Cuando le estaba dando un aliento. Y aquí también ocurre algo impresionante, que se hace una breve descripción de Bernabé. Dice que era hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Realmente qué impresionante que la Biblia lo registra así. Bueno, Bernabé significa hijo de consolación. Así que está haciéndole gran honor a su nombre. Quise poner un mapa para que comprendiésemos un poco qué estaba ocurriendo. Antioquía estaba aquí. Puse que era parte de Siria. Bueno, actualmente corresponde a Turquía, pero para ese entonces después pasó a ser mano de Siria. O sea, para el entonces en el que se encontraban los apóstoles, pertenecía a la provincia de Siria como tal. Pero hoy se encuentra en Turquía. Chipre es una isla que se encuentra al frente por el Mediterráneo. Y aquí está el Líbano, que en el fondo representa a los fenicios. Y un poquito más hacia abajo, hacia el sur, se encuentra Israel y Jerusalén. Así que este es un poco el esquema. Bernabé es enviado desde Jerusalén, desde un poco más al sur, hacia Antioquía, y también los cristianos cuando fueron esparcidos se iban hacia esta parte, hacia el Líbano, que representaba la zona de Samaria. De Samaria fueron predicando hacia varias personas. Y también había un gran número de judíos acá. Antioquía era una de las ciudades más importantes dentro del Imperio Romano. Era la tercera en orden de importancia. Primero era Roma, por supuesto. Luego era Alejandría, que se encontraba en el norte de África. Y luego era Antioquía. Se consideraba una zona estratégica. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría un gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía,
determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saúl. Solo para aclarar, aquí estaba Antioquía. Allí. Y Tarso se encontraba un poco más al norte. También vendría siendo parte de la moderna Turquía. Solo para entender, en el fondo estaban bastante cerca, Tarso con Antioquía. ¿Qué sucede? Bernabé va a buscar a Saulo, lo trae a Antioquía, va en búsqueda de él, y en el 26 ocurre algo notable. Dice, a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Y hasta hoy tenemos esa denominación. O sea, aquellos que creen en Jesucristo y le siguen, son llamados cristianos. ¿Cómo se formó esta palabra? Algunos piensan que fue una formación un tanto despectiva, casi burlándose, pero muy pocos teólogos creen sobre eso. Más bien, bueno, la formación en el griego es Christos y Anoi. Christos y Anoi. En el fondo la unión es Christianoi. Ahí vendría la palabra cristianos. Que es lo curioso, que también una palabra similar se usaba para referirse a los seguidores de César. En el fondo era Caesar y luego Ianoi. En el fondo vendrían siendo llanos. Y con eso se entiende claramente que en el fondo somos seguidores del Señor, del Cristo, del Salvador. Entonces, con esto se desecha totalmente el postulado de que ser cristiano se originó desde algo despectivo. Puede que algunos quizás se hayan burlado, muchos algunos se burlan ahí del cristiano, ¿no? Pero, en el fondo, el mismo hecho de decir somos cristianos tiene que ver con ser seguidores del Rey, del Señor. Bueno, ¿qué sucede después? Agabo predice la hambruna por el Espíritu Santo. Esto es importante. Dios le había dado un don de profecía a Agabo, y por el Espíritu Santo predice que iba a haber una hambruna. Esto, por registro y todo, se cree que fue en el año 46 después de Cristo, aproximadamente. Y gracias al Señor que usó a Agabo, realmente el Espíritu Santo pudo hacer estas cosas. La iglesia de Antioquía apoya a la iglesia en Judea. O sea, activó que una iglesia se anticipase a los sucesos. Se cree que fue un año antes de que ocurriera la hambruna, o unos meses antes. Y esto es impresionante, que la iglesia de Judea, entre ellas la iglesia de Jerusalén, que era la iglesia central, pudiese recibir ayuda de Antioquía. O sea, eso ya era, o sea, en el fondo, de gentiles. Eso, de cierta manera, estaba rompiendo mucho la barrera entre ellos. ¿Quiénes envían esta ayuda? Bernabé y Saulo. Ellos se encargan de llevarle esto a Jerusalén y se quedan durante un tiempo allí. Es importante notar esto porque lo que viene en el capítulo 12, que tiene más bien que ver con Pedro, también Bernabé y Saulo se encuentran allí, aunque no se les nombra mucho. Bueno, para el próximo video es necesario leer Hechos 12 y, por sobre todo, buscar la guía del Espíritu Santo. Hasta pronto.